Hola, ¿cómo están? Yo soy Delvis y bienvenidos a el primer episodio de El Rincón de Delvis. Ok, chicos, yo sé que esto suena estúpido, ¿sí? Y yo, please don't come for me, ¿ok? Like, I know how this sounds, I know how this looks, pero sí, chicos. Y yo, los rumores son ciertos. Bienvenidos a mi podcast. Por favor, no sean malos conmigo y no le llamen un podcast. Me da mucho cringe todavía. De las pocas cosas que siento, de las que me avergonzaría hacer, ¿lo dije bien? No sé. Pero bueno, dirán, Delvis, si esta mierda te parece ridícula, why are you even doing this, right? Así que el episodio de hoy va a ser porque las redes sociales se han vuelto una mierda y su servidor, su host el día de hoy, les viene a explicar el por qué él es una de las pocas personas en social media que deberían de seguir y cómo su host va a salvar las redes sociales este 2024, casi 25. Y yo, stay tuned. Marica, ahora me van a aguantar todo este tiempo, marica, porque ahora tenemos podcast y se supone que cuánto dura un episodio de podcast, como 50 minutos. Tampoco me voy a pasar, marica, porque qué puta es naguara la película. Y yo... Avengers Endgame, naguará. Pero bueno, sí siento que me puedo extender un poco más, ¿saben? Entonces se van a aguantar esa historia. Todo comienza, déjenme buscar las fechas. Actually lo tengo en mi tablet porque ahora soy una persona organizada. Entonces tengo mi tablet con mis notas ahí. Wow. Ok, todo empieza el... ¿Cómo se dice eso en español, marica? Porque I would say September 2nd. ¿Cómo dirías eso, marica? Ok, el 2 de septiembre de 2017. El segundo... Ay, no. El 2 de septiembre del 2017 comienza esta historia, ¿no? Y ustedes dirán, Delvis, ¿qué putas? That's como 7 años atrás. That's fucking insane. ¿Qué putas hiciste en el 2 de diciembre del 2017? Como para que el día de hoy estés aquí sentado en tu cama haciendo un ridículo, right? Delvis del 2017 era una persona súper fan de esta serie que pasaban en Disney Channel a las 7 de la noche, todos los días. Titulada Soy Luna, chicos. Si son de más o menos mi edad, supongo, o un poquito mayor o un poquito menores, conocen esta serie. Si no, pues no se las voy a explicar, chicos. I'm so fucking sorry. Bueno, marica, es que si no saben qué es Soy Luna, pues tampoco van a saber qué es Violeta. Pero es cualquier serie de Disney en la que una niña pelo marrón le intenta robar el novio a una rubia y la rubia es mala y le hace la vida imposible y al final terminan queriéndose y... Sí, eso es la verdad todo. Entonces, ¿qué sucede con esta serie? Se preguntarán. Yo todos los días llegaba a mi casa, hacía mi tarea y después me acostaba a ver esta serie. Era de verdad de las cosas más increíbles que había sucedido para mí. Antes había sucedido Violeta. Violeta sí fue mi favorita. Violeta me tragué cada uno de sus episodios, marica, y lloré cuando se acabó. Pero después sacaron Soy Luna, and I also liked it. Hasta me compré unos patines para patinar porque Luna tenía patines, chicos, Y yo, por si las dudas, se supone que cantaban y bailaban en patines. That was the whole point of this show. Entonces, un día, en como propagandas, creo, entre shows, salió Carol Sevilla. Who is Carol Sevilla, will you guys ask? Bueno, Carol Sevilla es la artista que hacía Luna. Bueno, ¿entienden? Ok, sí. Entonces, ella salió y dijo como que, chicos, no sé qué, bla, 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 síganme en mis redes sociales, Carol Sevilla OFC. Chicos, yo tenía como 13 años al momento, la verdad no entiendo por qué un niño de 13 años tendría que tener redes sociales, pero me abrí un Instagram. La verdad no sé si tuve el consentimiento de mis papás o no, pero I don't think they gave a fuck. O sea, literalmente me abrí mi cuenta de Instagram y pues no era como que yo hacía nada malo ahí, ¿saben? Lo único que hacía era ver a Carol Sevilla, literalmente. Así que yo me abrí esta cuenta y la empecé a seguir. Y, marica, yo les juro que literal era como la única persona que yo seguía, creo, no sé. El punto es que ella sube una historia diciendo, chicos, acabo de sacar esta nueva como canción que era un Roast Yourself Challenge. Vayan a verla, estoy muy emocionada, bla, 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 whatever. Vayan, véanla, está en mi canal de YouTube, suscríbanse, denle like y do all those things that you guys know how to do, right? Debido a esto, me abrí mi canal de YouTube. Obviamente tenía que hacerlo, right? Me creé una cuenta porque para suscribirme a su canal y para darle like a sus videos tenía que tener una cuenta. So, hice eso. Y yo vi esta canción y dije, wow, chicos, this is amazing. Like, como esta muchacha está agarrando sus comentarios de hate y lo está volviendo entre una canción. That's actually fucking insane. I actually love this. Como, o sea, marica devoró esto, se lo tragó enterito. Wow. Y después yo dije, bueno, marica, ahora tengo una nueva red social. What the fuck is this? Vamos a ver, right? Y empecé a scroll down y ver todos estos tipos de videos que me recomendaba la plataforma, right? Y aquí es donde voy a encontrar a mi gente, chicos, ¿ok? Aquí, si ustedes están en esto conmigo, chicos, aquí vamos a crear una conexión entre tú y yo. El primer Roast Yourself que me salió después de el de Carol Sevilla
fue el de la Mafe Méndez. Si no saben quién es la Mafe Méndez, marica, no voy a explicar cada persona de la que hablo acá, porque si no esto se va a convertir en un podcast y yo de unos... I don't fucking know. Pero, o sea, va a estar muy largo. Entonces, esta otra youtuber colombiana que todavía sigo, me encanta. Ella es súper chévere. No consumo su contenido tanto ahora, pero igual, todavía la sigo, I guess. Y bueno, después de ella, me empezaron a salir un poco más de estos videos, de este challenge, porque era un challenge. Y me empecé a obsesionar con estas personas. Creo que había dejado de ver Soy Luna. La verdad, no sé, marica. Ahí estoy como medio perdido, pero pues... Soy Luna, como su última temporada, le cambiaron el horario y yo en el horario la pasaban a las 7, después la pasaron a las 8 y yo a las 8 veía mi novela con mi mamá, chicos. Entonces yo dejé de ver Soy Luna y empecé a consumir social media. Un chico malo, chicos, todo un adolescente. Entonces yo empecé a consumir estos videos, a empezar a seguir a toda esta gente en Instagram y en todos estos lugares, ¿saben? Porque era como, al final de sus videos decían, chicos, vayan, síganme en mi Instagram, bla, bla, bla. Y yo, oh my God, yo tengo esta red social, voy a ir a seguirlos. De ahí me volví un adicto. El punto es que yo veía a esta gente y yo decía, wow, this seems like so much fun. Like, I would literally love to do this. Y después me enteré que esta gente hacía dinero de eso. Y yo dije, bitch, estás en tu casa haciendo esas estupideces. Te haces famoso, la gente te conoce y te pagan por esto. Why am I not doing this? So dije, me voy a convertir en un influencer, chicos. That's all I want to do with my life. Yo solo quiero ser un YouTuber, ¿ok? Creo que desde ese entonces empecé a grabar mis videos, marica, pero yo soy una persona tan insegura. Supongo que era más antes, ¿saben? Pero en ese sentido, marica, traté. Y yo quería de que comprarme mi cámara profesional y tener de que mi lighting y todas estas cosas como que los youtubers ya tenían. Pero obviamente no lo tenía yo. Y por eso yo grababa con una cámara que era como una cámara digital que tenía mis papás. Pero como de fotos, así, ¿sabes? Como antigua. Y los videos, bueno, tomaba videos, la verdad, marica. Y mi teléfono también tomaba como buena calidad de videos para ese tiempo. Y... pues lo empecé a grabar y grababa, ninguno me gustaba, hasta que un día give me just a second, abril 19 del 2019, subí mi primer video a YouTube. Siento que no fue como algo súper difícil para mí, porque a mí no me importaba lo que dijeran las personas. Todos, como mis compañeros de escuela y todo eso, se enteraron y muchos me empezaron a seguir, otros eran como que, ay, sí, ahora el YouTuber, bla, bla, bla. Y yo era como que, well, I literally don't give a fuck, ¿ok? Entonces, yo creo que fue bastante constante, la verdad, cuando empecé a subir videos. Eso duró como 6 meses, though. Subía videos, disfrutaba mucho esto, pero me estresaba también mucho, ¿saben? Y siento que como esperé tanto tiempo, cuando empecé a subir mis videos, era como que, ok, ya he durado tanto tiempo intentando hacer esto, que esto salga bien. Y ahora que lo estoy subiendo, ¿cuándo voy a llegar a mi 1,000,000 de seguidores, chicos? Y yo, ¿cuándo me van a llevar a los Kids Choice Awards, a los MTV Meow? Con el primer video que subí, ¿sabes? Y yo, how long is this gonna take? Claramente, I didn't blow up como muchas personas que tal vez en un mes eran famosas, right? Pero no fue mi caso. Y después dejé de hacer videos, volví a subir, después creo que volví a dejar de subir videos, volví a subir. Lo he hecho como 4 veces, marica. Y aquí estoy una vez más. De que ese niño de hace 5 años que empezó a subir videos no ha cambiado, bebé. Aquí estoy y soy la misma persona. Pero este año todo cambió, chicos. Todo fue diferente. ¿Por qué? Se preguntarán, Delvis, what the fuck? Like, why? Y ustedes, dime, por favor. Hace como 6 meses exactamente, I think, me gradué de high school. Y no es como que no fui a la universidad porque me iba a abrir un podcast. It might look like that, pero no. Let's decir que I'm taking a gap year, ¿ok? So, cuando tú estás graduándote y todo ese tipo de cosas, te preguntan como que, ¿qué quieres hacer? ¿Sabes? What are you gonna do with your life? Y era como, ok, I would really like to go to college. Eso lo pienso ahorita porque en ese entonces no lo pensaba cuando me gradué. Pero, ¿qué voy a hacer, marica? O sea, al igual, no es como que yo me vea siendo un doctor, siendo un ingeniero, un científico, chicos. Seré el próximo Einstein y yo todavía no lo he descubierto. Tal vez. Pero bueno, yo dije como que, marica, nada de esto me gusta, la verdad. O sea, tengo una carrera que haría si voy a college. Que no es como que no voy a ir a college porque tengo un podcast, chicos. Obviamente no. Pero tampoco es como que quiera ir, como que me muera por ir, como que sea mi mayor sueño. Tengo una carrera que probablemente puedo hacer, pero que igual es como que no es mi sueño, marica. No es como que algo que yo diga, wow, me muero por hacer esto, marica. O sea, le vendería mi alma al diablo 10 veces por hacer esto. Y yo la única razón por la que le vendería mi alma al diablo 10 veces sería por hacer contenido en social media como un trabajo.
Entonces fue como que, ok, Delvis, llevas 5 años intentando hacer esto. Obviamente cuando empecé era un niño y mis papás no estaban en nada. Esto de social media, marica, mis papás couldn't care less about social media y todas estas cosas. O sea, de vaina se meten como a ver noticias en internet. Entonces no era como que ellos eran como experimentados en esto y me iban a ayudar, right? Tal vez el deseo nunca fue como lo suficientemente grande como para yo ponerme a hacer esto de verdad. Así que dije, ajá, marica, tienes 5 años intentando hacer esta mierda. Why have you not done anything con eso? ¿Qué sería diferente ahora? ¿Sabes? O sea, ¿qué está pasando? Y dije, tal vez paré de hacer videos muchas de las veces porque no tenía nada interesante que mostrar en mi vida, ¿saben? Y era como que, why would someone wanna watch this si ni a mí me interesa, si ni a mí me está generando excitement? También como que me mudé de países y estuve como un año atravesando un proceso y yo de cambio, el cual no es fácil y en el que obviamente no quería hacer nada. Me veía como la puta mierda, me sentía como la puta mierda. No me sentía como la puta mierda exactamente, pero tenía muchas emociones encontradas. So, no iba como, ay, hola chicos, acompáñenme a llorar hoy todo el día. No. Así que pensé, ¿qué puedes hacer? Desde que me gradué tengo pensando estas cosas, right? Como que, ¿qué podrías hacer que de verdad te permita como trabajar en redes sociales, pero que no lo vayas a dejar, ¿sabes? Como que un día no te levantes y digas, ay, marica, qué mierda tan estresante esto, I'm not gonna do it anymore. Y llegué a la conclusión de que la verdad no había nada. Y yo, to be honest, no pude pensar nada. Después, marica, hace no mucho, hace como un puto mes, me pasó algo súper traumático, chicos, que ya se los voy a... Probablemente en el video en el que armé mi arbolito se los cuento. Y bueno, básicamente como que dejé de trabajar en el lugar en el que trabajaba. Y aparte me sucedió este evento que me traumó. So basically estaba en mi casa sin hacer nada y yo lo que hago siempre es escuchar música cuando no tengo nada que hacer. Marica, no podía escuchar música porque me ponía a llorar por escuchar esa música. Por escuchar, ¿qué escucho yo? Si quieren saber. Olivia Rodrigo, Gracie Abrams, Taylor Swift, Sabrina Carpenter. That's pretty much it. Literalmente eso es lo único que he escuchado todo este año. Y yo dije, marica, me siento como enfermo. Cada vez que escucho estas canciones me da miedo. Me da miedo porque lo que sucedió. Que fue algo, marica, me estafaron cuando intenté comprar tickets de Taylor Swift. Like, ¿sabes? Acaba de pasar la vecina y me miró con una cara de que, bitch, what the fuck. Literalmente se devolvió a ver qué estaba haciendo yo. Marica, why would you care? Pero bueno, literalmente lo que pasó es que me estafaron con tickets de Taylor Swift, chicos. Y eso me traumó. O sea, no podía, les juro que no podía escuchar música, no, ni siquiera a mis amigas. Yo era como que, ok, esto está haciendo una adicción que por tratar de comprar tickets para Taylor Swift me sucedió esta cosa, chicos. O sea, literalmente... ¿Qué está pasando? ¿Será esta mi cocaína? What the fuck? Entonces dejé de escuchar música como por 2 días. Y entonces dije, ¿qué voy a hacer? Porque tampoco es como que me puedo quedar en mi cama aplazado todo el día viendo YouTube. No, tengo cosas que hacer en mi casa, ¿sabes? Necesito algo como que pueda escuchar, pero que me permita hacer otras cosas al mismo tiempo. Y pensé en podcast, right? Y yo dije, debería empezar a escuchar más podcasts, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? Estos podcasts de hoy en día, la mayoría de podcasts, chicos, y yo 99 de 100 podcasts me dan un cringe ni el hijo de puta. Y siento que soy de las personas que nunca nada le da cringe. O sea, marica, para cada quien, ¿por qué agarré el lápiz? Si están viendo la versión en video de esto, pues agarré un lápiz, el lápiz de mi iPad. Siento que hay ciertas cosas para cada persona y a cada quien puede ver lo que le gusta. Entonces no hay sentido de que a alguien le dé cringe algo. Pero los podcasts es algo que he intentado entrar en y... marica, los odio. O sea, odio cada puto podcast que he mirado porque me parecían cringy, ridículos, ok, ¿qué pasa aquí? Entonces pensé y dije, ¿por qué no hay un solo podcast que me guste? Porque toda esta gente siempre me dice como que, ay, mira el podcast de fulanito, ay, escucho podcast de terror, escucho podcast de farándula, de gente que habla como de artistas, de lo que está pasando en Hollywood, let's say. Hay podcasts como de autoayuda o mierdas así, ¿sabes? Y es como... why have I never been into any of these podcasts, right? Como que, ¿por qué no me gusta? Nada me llama la atención. Y llegué a la conclusión de que este tipo de personas que se han estado creando podcasts, o bueno, por lo menos las personas que empezaron a crearse podcasts, son personas que están tratando de trabajar con este nuevo formato de social media. Y si hay algo que odio acerca de las redes sociales, es el cómo se sienten ahorita. Como les dije, tengo en redes sociales como 7 años. Y ahorita las redes sociales se sienten overwhelming. Literalmente odio entrar, o sea, ya estoy adicto a mis redes sociales porque la persona que diga que no, la persona que tiene un celular y
y tiene un Instagram y sube fotos en su Instagram regularmente y dice que no tiene una adicción a su celular, it's probably lying. Tengo una adicción a mi celular inmensa, o sea, literalmente no puedo soltarlo. Acá está ahora mismo, chicos, o sea, literalmente no puedo ir a ningún lado sin mi teléfono, no puedo hacer nada sin él. Y yo miro todo este contenido que la gente crea y todos los nuevos influencers que salen creando contenido, cosas nuevas, todos los trends que se van viral en TikTok y todas esas cosas que pasan. Pero en este momento me da como tanta rabia meterme a social media y es como que, ay, marica, ya, sigues aquí, vete, por favor, tráigame a mis influencers que me daban buen contenido back in 2017. O sea, por favor. Y entonces pensé, ¿por qué las redes sociales se sienten feas ahora mismo? ¿Por qué toda esta gente que está creando podcasts, alguna gente igual hace TikToks, hace YouTube, hace... I don't know what else that is, probably Instagram, pero siento que si tú quieres empezar una carrera en social media, como que no empiezas con Instagram, right? Pero entonces sí, está todo ese tipo de personas que empiezan a crear contenido y lo están haciendo desde el lado de necesidad, por llamarlo así. No estoy diciendo que está mal ganar dinero con social media y ojalá yo. No estoy diciendo que nadie puede ser influencer, solo yo. No, bebés, ojalá yo. Ojalá fuera un influencer. Me refiero a que todo este tipo de personas se crean una cuenta de TikTok, se crean un YouTube, se crean un podcast. Porque dicen, marica, toda esta gente se ha estado haciendo viral en social media, right? Hay influencers que, marica, no sé, MrBeast, que es como el que siento que todo el mundo conocería. Desde la gente naca hasta la gente cool como yo. Pero también hay muchos otros influencers que han devorado. Addison Rae, que es de un rebranding grandísimo y ahora se está volviendo en una estrella pop. Wow. A Emma Chamberlain, que hacía videos a sus 16 años en su cuarto y ahora está haciendo entrevistas en la Met Gala. Wow. Troye Sivan también empezó haciendo YouTube. No es como el artista del momento, pero ahí está. Todo este tipo de personas que han empezado con social media y les ha ido bien. Entonces la gente se crea esta como imagen en su mente de que, oh, yo empiezo a crear YouTube y ya, todo el mundo me va a ver. Es muy fácil crear estas cosas. Y lo peor es que la gente en redes sociales hace viral a cualquier persona. Y puede que te suceda a ti, puede que no. Y por eso es que cualquier persona que dice, marica, necesito dinero, quiero empezar a hacer esto. Wow, mira, esta persona se compró su casa de $20 millones en Los Ángeles por estar haciendo silly videos in the room. Y es como, ok, I get it, pero tú lo estás haciendo cuando no te gusta. Y siento que aquí es cuando se dañan las redes sociales. Porque tú estás empezando a crear contenido viéndolo desde la forma en la que quiero generar un ingreso afuera de esto. Y no desde, esto me gusta y obviamente lo voy a usar para generar un ingreso. Y siento que se vuelve como una carrera de college en la que no quieres ir. Same thing. Estás creando contenido, ok, te están pagando bien tal vez. No, probablemente no eres como la persona más famosa del mundo porque siento que no vas a poderte ir tan famoso si literal no estás haciendo lo que de verdad te gusta. Siento que las personas que les va súper extra bien es porque they love what they do. Let's say que tú te mantienes creando contenido porque viste a, no sé, MrBeast. La verdad no me sé la historia de MrBeast. Tal vez MrBeast es un puto millonario que empezó a grabar videos y ya, y no ha hecho plata con YouTube, la verdad. Pero, I don't know. Es decir que pensaste que MrBeast hizo todo el dinero que hizo por tener un canal de YouTube. Y te lo creaste uno también. Pero cada vez que tienes que grabar es como que, o sea, lo haces. No estoy diciendo que odias esto, porque si no, obviamente tampoco lo harías, right? O sea, no siento que alguien se vaya a sentar al frente de una cámara a hablar mierda cuando they actually hate it. Pero, marica, no sé, tú me transmites de la cámara para acá, yo siento que estás ahí obligado, marica. O siento que lo estás haciendo por necesidad, como que, bitch, sacó este trend en TikTok, lo voy a hacer porque se me va a ir viral. Entonces es como que, bitch, that's not how it works. O sea, literalmente no es como que la única forma de irte viral es haciendo videos de baile como Charli D'Amelio. Y bueno, ese es un tipo de personas, ¿sabes? El que empieza redes sociales porque dice, ok, yo quiero hacer dinero de esto, yo puedo hacer esto. Si, marica, fulanita se levanta y hace un video de Get Ready With Me para ir a trabajar en mi trabajo de McDonald's, yo también voy a ir a hacerlo. No, marica, porque tal vez esta muchachita que está haciendo Get Ready With Me es para ir a trabajar en McDonald's. Tal vez su sueño siempre ha sido ser una influencer y por eso disfruta esto y se tiene que levantar a las 6 de la mañana a irse a trabajar, pero se levanta a las 4 para empezar a grabar el video porque she actually wants to do this, you know? No es como que la perrota se paró y dijo, voy a grabar un puto video, el más ridículo, el más cringy que encontré en todo TikTok, porque con esto me voy a ir viral. Y lo peor es que la gente se va viral. Y lo peor es que ese poco de influencers me estresan. ¡Ugh! Y después está este otro grupo de personas, ¿ok? Las redes sociales se ha vuelto un lugar en el que puedes vender cualquier cosa, ¿sabes? O sea,
un influencer promociona un producto, ¡fum! Ventas para arriba, right? That's lo que imaginamos. Y entonces están todos estos, no agencias, negocios tratando de hacer contenido para su marca, ¿sabes? Y tal vez son negocios pequeños que no digo que no tengan el derecho de crear contenido en redes sociales, pero lo quieren crear ellos y súper forzado. Entonces, en vez de pagarle a un influencer que sabe cómo hacer esto, que le gusta hacerlo, no, ellos intentan crear este video que, no sé, hay cualquier fucking trend que también es súper cringy y ellos lo intentan conectar de alguna u otra forma con como lo que venden, su producto, y terminan haciendo un video que nada que ver. Y ese es creo que la única otra cosa que hay en social media, I guess. Y siento que esto todo se reduce a la gente tratando de estar en social media, tratando de hacer dinero, porque es la forma de hacer dinero. Es como por decir, no sé, marica, I actually don't know what to compare it to, porque, no sé, marica, decir que todos los médicos se están haciendo muchísimo dinero porque hay demanda de médicos. Todo el mundo se está metiendo a estudiar medicina porque ahora esta medicina está haciendo a la gente millonaria y la gente está devorando. Entonces, al final termina viendo como no sé cómo se dice eso, la verdad. Yo queriéndome dar de podcaster cuando no me sé ni qué palabra usar. ¿Cómo llamas eso? Como... no sé, mucha gente. Y hay mucha gente tratando de ser médicos y al final hay demasiadas que ya no los necesitan y se vuelve como que, no sé. Y tal vez los hospitales son como que, ay, bebé, ya que hueva, like, vete. Like, we don't even want you here. Like, you're trying to apply for a job here, we don't need you, bye. Así me siento yo en social media, ¿sabes? Como que no te necesitamos aquí, bebé. Like, literalmente, tu contenido no me aportó nada. Le di not interested en TikTok, probablemente. Y gracias a todo esto, en mi pensar es que nacieron los podcasts, ¿sabes? Empezaron a crear este formato que la verdad me gusta ahora, por lo que les voy a contar en unos segundos. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa con los podcasts? Desde que yo empecé a ver podcasts, que dije como que, bueno, marica, why would I sit y escucharte a ti hablar como por 45 minutos, marica? Cuando me importa un culo lo que tú vayas a hablar. O sea, why would I do this? ¿En qué mundo? Que siento que igual funciona, ¿sabes? Porque si, no sé, tú estás en un trabajo en el que no tienes que hablar con nadie, solo hacer algo y quieres escuchar algo mientras trabajas, ¿sabes? Un podcast no caería mal. En vez de escuchar música, si ya, no sé, marica, pues cada canción dura como 3 minutos. Ya como que te cansarías de cuántas canciones puedes escuchar en un puto día de trabajo. No sé si trabajas 8 horas. I don't freaking know. 8 por 60, that's a minute. Entre 3... ponle que escuchas 160 canciones al día. Marica, eso es probablemente como Taylor Swift's whole discography, que la hijoputa saca como 50 canciones en cada álbum. Pero marica, yo no me tragaría toda la discografía de Taylor Swift. So, probablemente escucharía un podcast. Yo dije, ok, no puedo escuchar música ahorita porque estoy traumado con eso. Voy a escuchar un podcast. En ese momento existían solo como 2 influencers de las que de verdad me había tragado episodios de podcast completo y son Emma Chamberlain y Dani Scholes. Scholes, I think that's how you pronounce her last name. If it's not pronounced right, I apologize. Emma Chamberlain, pues la conocí hace bastante tiempo. Se creó este podcast y me pasó igual que como con Luna cuando me mandó a ver su Roast Yourself. Pues ella me mandó a ver su podcast y yo dije, ay bebé, lo voy a mirar. No es como que sea el mayor fan, no es como que me traiga cada episodio que sube. Pero empezó a hablar mierdas que eran como relatable to me. And I was like, oh my god, this is so cool. Y no es como que, porque, por ejemplo, si yo estoy viendo un podcast de autoayuda, tal vez me puedo sentir que es relatable conmigo, pero pues me estás tratando de ayudar, ¿sabes? Y me estás diciendo, si hoy te sentiste mal, mañana párate a las 5 de la mañana, mete la cara en una taza con hielo y sal a correr 10 kilómetros. Bitch, like, okay, you understand me, pero no es como que yo esté dispuesto a esto para arreglar mi vida, chicos, right? Es un ejemplo igual, ¿sabes? Y yo, marica, probablemente sí haría eso. Probablemente sí me puedo parar a las 5 de la mañana a correr y meter mi cara en hielo. I would definitely do that si se me antojara, right? Pero es un ejemplo. ¿Sabes? Sí, lo entendieron. Y entonces yo dije, wow, se siente relatable. Y ella no me está mandando a hacer nada. Ella solo me está diciendo que ella también está pasando por esto mismo, ¿sabes? Y ya, marica, ya. O sea, solo necesito a alguien que me entienda. Alguien que diga algo que yo pienso también. Y que sea como que... You get me, girl. That's it. That's all I want. Y después está esta otra influencer, Dani Scholes. Chicos, yo sigo pronunciando su apellido sin saber cómo se pronuncia. That's really rude. Ella, creo que su podcast va más tratado como en cómo
hacer las cosas que siempre has estado planeando por hacer. Es más específicamente en social media, creo. Pero ella tampoco es como que te dice, haz esto, y haz esto, y haz esto. Es más como, también se concentra como en las emociones y en el qué cosas en verdad no te están dejando hacer lo que quieres hacer. Supongo, así es como lo veo yo. La verdad, como les digo, tampoco es como que me trague todo su podcast. Ay, espérense, ya estoy como incómodo aquí, marica. ¿Cuánto tiempo llevo yo hablando mierda? Entonces dije, ok, si hay estas dos influencers que la verdad me gustan, I fuck with their podcast, voy a buscar a alguien más, ¿saben? La verdad, pues, esto pasó hace como un mes y les juro que no tengo idea de cómo pasó, pero a esa muchachita ya la había visto yo en TikTok y como 2 veces, literalmente como 2 veces, y después, no sé, como les digo chicos, I actually don't fucking know how encontré su canal o la encontré a ella, I don't freaking know, literalmente no sé chicos, tengo que pensar en eso, no me acuerdo. Pero fue hace como un puto mes, hace menos de un mes, hace como 3 semanas. Y la empecé a seguir. Y tiene un podcast que me encanta, marica, me encanta. I fuck with that podcast so much. ¿Y qué es? Es ella hablando mierda en su carro, probablemente. O donde putas esté, marica. Y yo en cualquier fucking lado. And I love it. I'm like, bitch, this is all I want from you guys. Like, literalmente, que me des algo con lo que yo me sienta bien, con lo que tú me estás contando algo que probablemente me pasó a mí, que probablemente yo entiendo. And I'm like, I know how that feels. Y ya, marica, o sea, les juro que ahorita estoy tan feliz. Y yo probablemente ella me volvió las ganas de volver a social media porque tenía muchísimo tiempo sin sentirme tan conectado con alguien. Como que yo amara de verdad su contenido. Y me trago, marica, sube video, no sé, sus podcasts tampoco son tan largos, que espero que los míos no sean tampoco. Porque, o sea, marica, qué hueva un puto podcast súper largo, right? Pero si sube un puto video de 35 minutos, me voy a sentar 35 minutos a ver ese maldito video, right? Because she's amazing. Literalmente me volvió mis ganas de vivir. Aunque ahorita empezó una nueva temporada de su canal y ya como que lo quiere hacer más producido y cosas así. No de su canal, de su podcast, sorry. Y llevó un invitado y la verdad fue súper aburrido ese podcast y yo, ese no me lo terminé, bebé. I'm so sorry. Pero sí, marica, tiene como 52 episodios el podcast y me he visto como 25, not gonna lie. En como 3 semanas que la llevo conociendo. Like, so for real. Les voy a dar el nombre de esa muchacha. Tal vez no, porque no quiero que me la roben. Y yo, chicos, la verdad, siento que pues cuando la gente se vuelve un poco más famosa, intentan hacer sus cosas, como ya les digo, le está sucediendo a ella, más profesionales, más así, y la verdad pierden el encanto. Y sé que esto es una marca, lo que crean de que hay, de que, no sé, Emma Chamberlain haciéndose la sencilla, marica, cuando tendrá como no sé cuántos millones en su cuenta. That's literally marketing, marica. Pero sí, o sea, a veces dejan eso y por decir, ya tengo, no sé, putos 100 millones de seguidores, obviamente tengo que hacer algo más producido, pero ya se pierde la esencia, marica, y los verdaderos personas que te empezaron a seguir en un principio es como, bitch, what the fuck are you doing? O en todo caso se puede poner a cantar, imagínense, ay, no, ahí sí que peor. Y bueno, esta muchacha, pues, marica, pensé que la gente no la conocía tanto porque, no sé, en su canal de YouTube tiene como 700,000 seguidores, pero la verdad sí, mucha gente la conoce y me metí en su Instagram y tengo como 35 personas como mutuamente que la siguen y yo, like, bitch, so, no soy como cool y la estoy conociendo de que cuando está empezando su carrera. So, yeah, mucha gente ya la conoce. Y yo, si saben quién es esta muchacha, me lo pueden dejar en mi último post de Instagram, Rincón Delvis. Y yo, taguéenla allá. No, mentira, I'm just kidding. No, y yo, si saben quién es, no la taguen. Pero no creo que sepan quién es. El punto es que esta muchacha me volvió mis ganas a empezar a hacer esto, ¿sabes? Y dije, wow, por primera vez esto es un contenido que se siente tan genuino y tan cool. Y ella también hace vlogs y cosas así, pero este podcast se siente demasiado cool. Y no pensé que fuera un formato que fuera a disfrutar. Y entonces, bueno, ya me pasó mi trauma, ya vuelvo a escuchar a Taylor Swift, Gracie Abrams, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter. Ya las estoy volviendo a escuchar. Pero me ayudó durante este proceso de pasar mi trauma porque sí, marica, me encantaba su podcast, me encanta todavía, como les digo, los videos que hace cool, no los que está en una oficina hablando con un hijo de puta que ni al caso. Entonces yo dije, esta forma de contenido sí puede ser enjoyable, right? No es como que hay nada malo con ello. Es solo las personas que lo están haciendo que están necesitados por una carrera en social media, I guess, y están intentando hacerlo. Entonces, volvemos como a cuando empecé, I guess, que dije como que, ¿qué puedo hacer que no me vaya a aburrir? Hablar mierda. Marica, hablar mierda. Esa es mi pasión. Like, ¿sabes? Wow, literalmente, no, literal mi pasión. ¿Saben? O sea, saben que si, yo no sé si han visto Gossip Girl, no sé si Gossip Girl hacía dinero out of her website, pero I would love to be Gossip Girl, marica. Hablar mierda, escribir mierda acerca de la gente en internet y que yo sea súper famosa por eso, bebé. Literalmente, wow. O sea,
Esa sería mi pasión. Pero obviamente a mí no me gusta hablar mierda a la gente. Pues yo si fuera anónimo tal vez. Pero no es como que yo me voy a sentar aquí a hablar mierda de cualquier persona. Entonces dije, ok, hablar mierda es algo que me encanta. Y estos podcasts están hechos una mierda. La verdad, ya como que nadie tiene un podcast cool. Solo mi amigui esta, Emma Chamberlain, Danny Schultz y próximamente yo, chicos. Entonces dije, la verdad, debería crearme este contenido, porque tal vez hay muchas personas que estén buscando como yo este tipo de contenido que disfruten, con el que se sientan conectados con y puedan escuchar y sin que yo los esté mandando a trotar 10 kilómetros a las 6 de la mañana, ¿saben? O sin que yo les esté, no sé, hablando de religión o les esté hablando de, I don't fucking know, historias de terror y yo de la vez que me jalaron las patas cuando tenía como 5 años. Marica, no me jalaron las patas cuando tenía 5 años, la verdad, no sé por qué dije eso. No creo en experiencias paranormales, la verdad, no. Eso no es algo que nunca van a escuchar decir, ¿saben? Pero sí, sí, yes. Tampoco les voy a venir a hablar de mi emprendimiento, porque, marica, he visto gente hablando de su emprendimiento. Marica, hay gente famosa y hay gente que no es para nada famosa hablando de su emprendimiento. ¿De cuánto dinero hacen al mes? Like, what the fuck? That's not fun. O sea... The fuck, o de política, marica. Y yo, me estás dando 45 minutos, tú sentado en whatever sea que estés sentado, hablando de por qué ganó Trump y debió haber ganado Kamala, o por qué ganó... Bueno, ese probablemente lo escucharía, pero si me estás diciendo por qué ganó Trump y así es como tuvo que haber sucedido, probablemente no lo escucharía, chicos. Pero tiene el punto, ¿sabes? O sea, yo no quiero sentarme 45 minutos a escuchar política, a escuchar religión, a escuchar cuánto dinero haces la semana con tu emprendimiento, o no me interesa saber fulanita quién se robó al novio de fulanita cuál, you know, like, eso no es algo que me interese. So, yes, chicos, yo creo que ya llegamos al final de este episodio y como se pueden dar cuenta, como que me emocioné. Pero sí, eso básicamente es el por qué empecé este podcast y el por qué estoy acá hoy y como más o menos en qué se va a basar mi podcast, ¿saben? Eso siento que explica básicamente todo. Déjenme ver si yo no tenía algo más que decir aquí y no lo he dicho. Porque, marica, ya tengo la garganta seca. Yo no estoy siendo egoísta, chicos. Si les gusta la descripción que le di de la muchacha, ella habla inglés. Si no hablan inglés, pueden ver mi contenido, chicos, porque yo hablo español. También hablo inglés, pero un inglés como de indio. No, mentira. Tampoco. Pero sí, también hablo español. Y mi primer idioma es español, so voy a hacer este podcast en español. Y... si no la pueden ver a ella, probablemente me pueden ver a mí, chicos. Yay! Let's say thank you, Delvis, todos al mismo tiempo. Y esa muchacha dijo que, no sé en cuál de sus podcasts, chicos, como les dije, me comí como 25 en como 3 semanas. Pero la verdad no sé si ella fue la que lo dijo, o fue alguien más, o fue un TikTok que vi. Pero decían como que ahorita social media se siente como, ¿sabes? Que antes era como, te metías en tu teléfono o a ver YouTube, como yo lo hacía cuando descubrí social media, para tener como un descanso de la realidad. Y siento que ahora tú dejas tu teléfono. Cuando te encuentras como doom scrolling, tú dices como que, marica, I need to stop y voy a, no sé, marica, conectar con la naturaleza, a cocinar una puta, no sé, I don't know, ¿qué cocinarías? ¿Qué cocinarían, chicos? Yo siento que si me veo que, no sé, estuve como 5 horas metido en mi teléfono y necesito hacer algo, I would probably pararme a hacer café y volverme a sentar en la cama. I would probably do that. O sea, literalmente estoy enfermo. Pero no es como que yo pasé 5 horas en mi teléfono tampoco. El punto es que dije, marica, ya se me olvidó qué mierda cuál era mi punto. Mi punto era como que antes las personas se metían en social media para tener un descanso de la realidad y ahora se van a la realidad, dejan social media para tener un descanso de ella porque es súper overwhelming. Y siento que así me siento ahorita. Y por eso quiero crear este espacio seguro para que ustedes no se sientan así y puedan disfrutar social media y yo make social media great again. So yes, espero que les haya gustado mucho esto. La verdad, espero y como les digo, sea algo que pueda ser constante y que ustedes puedan disfrutar también. Creo que voy a estar subiendo estos videos en YouTube y también en Spotify, si puedo. Si no, pues van a estar solo en YouTube, I guess. I don't fucking know. Así que sí, eso fue todo. Va a haber nuevo episodio del podcast cada domingo. Si, marica, si no sé. Y yo, si no me invento cualquier excusa para dejar de grabar esto mañana.
Así que activen sus alarmas. Cada domingo vengo a hablar mierda aquí con ustedes. Y bueno, tienen una semana para escucharlo si no lo escuchan el domingo. Porque después el otro domingo tenemos otro video, bebé. So, y yo, pilas. Síganme en mis redes sociales, chicos. No, Rincón Delvis. ¿Por qué? Porque eso es otra cosa, marica. Dije, quiero que mi nombre lo usuario sea Delvis Rincón. Y me metí y yo dije, ¿quién usa Delvis Rincón? Es un muchacho, es un señor. Porque tiene un hijo en su foto de perfil, I guess. Que es su hijo. Y no sé, como de 30 años. Y tiene como 200 seguidores en social media. Y no creo que lo use mucho porque no es como que tiene tantas fotos subidas en su perfil. Le escribí y le dije, bebé, ¿crees que podemos como switch usernames? O sea, quiero mi Delvis Rincón. Y no me contestó porque su cuenta es privada. Y tampoco me ha aceptado la solicitud. So, probablemente mi username va a seguir siendo Rincón Delvis for a while. Y pueden escuchar El Rincón de Delvis with host Delvis Rincón en mi canal de YouTube, Delvis Rincón, o en Spotify como El Rincón de Delvis. Espero que les guste esto y espero que lo vean y compártanlo con sus amiguis si es que les gustó o si conocen a alguien que probablemente le puede gustar. Y ya. Tampoco voy a ser yo como el hijo de puta muerto de hambre tratando de crear contenido en social media, guys, right? I'm doing this because I actually like it. Literalmente pasé... Ahorita probablemente no sé cuánto esté con edición, pero sin edición estuve 55 minutos acá hablando mierda. So... Y yo tampoco es como que casi necesite el dinero. Yo, marica, no me voy a sentar a hablar mierda 55 minutos solo para hacer dinero. So... Ya, marica, ya, suscríbanse, denle like. Pueden darle like a mi canal en YouTube. Vaya, escúchenlo en Spotify. Vaya, síganme en mis redes sociales. Y seamos amichis. Y seamos besties. Y ya, y espero sea su safe place aquí en social media. Que se ha vuelto super overwhelming. Bye. Nos vemos en el siguiente episodio de El Rincón de Delvis. No sé, besitos. I don't know cómo me despido. Y yo... nada se me viene a la mente. Bye.